Buenas noches, aquí estamos otro martes emocionados para compartir especialmente la palabra de Dios, esa palabra que nos anima, que nos empuja y bueno, siempre saludamos a los que están en la reunión y también a los que ven los videos después. Un abrazo y seguimos para adelante en el camino angosto del Señor. Muy bien, vamos a ver hoy un solo versículo en Romanos. Y en otra ocasión yo empecé con la misma pregunta, pero hoy vamos a ir por otra dirección. Yo hice la pregunta o la reflexión que les viene a la mente si digo la palabra libertad. Libertad, ¿ok? Ser libres. ¿De qué puede ser libre uno o cualquier persona o en cualquier situación? ¿De qué se puede ser libre? Bueno, quizás lo opuesto de libertad es esclavitud, ¿verdad? No sé si han visto películas, ¿verdad? De los tiempos de la esclavitud o incluso otros tiempos donde hay esclavitud, por ejemplo, el Holocausto, ¿verdad? Entonces, o sea, verdaderamente hay situaciones donde la libertad es algo bien palpable y bien deseable. También podemos recordar a Israel, ¿verdad? En su esclavitud. Eh, a mí me gusta un montón esa película de muñequitos de Moisés, ¿verdad? E Israel y el Éxodo es bien, aparte de que es bien exacta, pues sí, está bien hecha, ¿verdad? Entonces, se disfrutan todas esas cosas. Eh, en la cuestión de la libertad. Bueno, Romanos. También otra pregunta. Cuando decimos Romanos, Romanos es un libro largo, es una epístola larga. Pablo explica muchas cosas y solo por dar unas palabras claves, bueno, quizás la más clave de todo es evangelio, ¿verdad? Él de una manera muy explícita explica a detalle qué es el evangelio, ¿verdad? Otras palabras claves como justificación, una palabra, por decirlo así, ¿verdad? Como que fuera técnica, ¿verdad? Justificación. Eh, el justo, ¿verdad? Que es Jesús solamente, nos hace justos a nosotros. Em, y de repente, en medio de estos temas que toca Pablo, temas, digamos, globales, de repente ya empieza a hablar un poco más personal o de cosas personales del día a día y del cristianismo. Eh, una de los elementos, digamos, inevitables que uno tiene cuando comparte la palabra es dar su experiencia, ¿verdad? O, 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 en, o en la mente, al preparar, uno está pensando en su propia vida, casi que biográfico. Y el versículo de hoy es uno que a mí personalmente me ha retado, es un reto para cualquiera y también me ha abierto posibilidades y victorias y realidades que quizás no podía ver tan claro en el pasado. Bueno, dicho eso, vamos a leer Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 2. ¿Ok? Como siempre, si puede, si pueden abrir su Biblia, ver con sus propios ojos una Biblia física, sino un app. Romanos 8, 2. Les comparto que es un versículo que me he memorizado. Ya tengo, no sé cuántos años. No es difícil. A mí me cuesta memorizar versículos. Pienso que es una estrategia súper
poderosa para la mente y para el corazón. Y hay versículos difíciles, en mi opinión, y otros no tantos. Este pienso yo que no es tan difícil. Entonces, un ánimo especial, ¿verdad? Para memorizarse este versículo. Dice en la Reina Valera: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Okay? Ahí está, 8:2. Voy a leerlo en la NBI. Otra vez, Romanos 8:2. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Okay? Bueno, el versículo 2 está después del versículo 1, ¿verdad? Y entonces el versículo 1 es sumamente importante, ¿verdad? Dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Okay? No hay condenación. Y se acuerdan la palabra justificado, ¿verdad? Rapidito, leemos en el 5:1, en el Romanos 5:1 dice en la NBI, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa ya no somos condenados, no, o sea, por nuestra fe en el Señor, por la realidad del Señor Jesús, por la paz que trajo Jesús, ¿verdad? Por medio de su sacrificio y de su resurrección, y la paz que trajo entre nosotros y Dios, donde antes había enemistad. Entonces, 8:1 dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Ok? Aún ese, ¿verdad? Es ya pues un gran ánimo de seguir porque ya no hay condenación, no importando en qué situación estamos, qué hemos hecho, cómo pensamos, ¿verdad? Si estamos más que adelante en nuestro caminar o hemos retrocedido, no importa. Si nuestra fe está en el Señor Jesús, no hay condenación. Pero el énfasis de hoy es en el número 2. Y por eso el número 2 dice, en la NBI dice, pues, ¿verdad? Esa palabrita. Y como siempre, ¿verdad? Cuando uno lee la Biblia, o ve versículos en la calle, o ve versículos en las paredes de las iglesias, en brochures, no sé, en tantas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en la farmacia San Nicolás, a mí me gusta ver de repente que ellos ponen un versículo aquí y allá, y es muy bueno, pues, o sea, le pedimos al Señor que use esos textos. Sin embargo, hay que ver si hay unas palabritas que te obligan a ver para atrás o ver para adelante, o incluso más, ¿verdad? En el versículo. Pero bueno, nos enfocamos aquí y lo más importante que quiero decir en esta noche, en esta enseñanza, se enfoca en la palabra me ha liberado, libertad. ¿Okay? En español dice me ha liberado. Y, por ejemplo, si yo digo, yo he ido al mar, ¿okay? Bueno, eso significa que en algún momento de mi vida yo he ido al mar, ¿verdad? Pero si yo digo, fui al mar ayer, es obvio que yo estoy hablando de algo que pasó ayer. Por alguna razón en español no pusieron el pasado, ¿ok? Pero aquí la frase es sin lugar a duda algo que ya pasó, no algo que está pasando, como muchas veces en los textos sale. Por ejemplo, dice muchas veces mandatos, ¿verdad? En el texto. Entonces es un mandato que hay que continuar haciendo. Esto es una realidad que ya fue, ya está y no hay duda y no hay nada que lo pueda retroceder. En otras palabras, el versículo, y con respeto lo digo, ¿verdad? El versículo debería decir,
por medio de la ley del espíritu de vida, me libertó de la ley del pecado y de la muerte. Me libertó. Vale. Hablemos de la metáfora de las cadenas. Imagínense, yo quiero que, no sé, y espero que hayan visto esto en algún momento, porque es una imagen bien, o sea, es una visualización muy poderosa que nos puede ayudar a recordar esto. No sé si han visto que a los caballos los andan con un lazo o algo, ¿verdad? Una correa. Y, y no sé si en alguna vez, algún video, han visto que algunos caballos de repente la persona solo hace el gesto como que le pone, ¿verdad? Y no le pone nada, y el caballo sigue lo mismo y piensa que está amarrado, pero en realidad no está amarrado. Esa imagen nos puede funcionar hoy bastante porque muchas veces estamos en lugares, vaya, porque aquí dice, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Muchas veces estamos en lugares de pecado o en lugares de muerte, ¿verdad? Que puede ser diferente porque el pecado definitivamente lleva a la muerte espiritual, ¿verdad? Pero hay otras veces que hay cosas muertas en nuestra vida que no tienen, o sea, que no es nuestra culpa, ¿verdad? Quizás nos hicieron algo o una enfermedad, por ejemplo, no es nuestra culpa. Entonces hay muerte, ¿verdad? Pero en el Señor tenemos una ley que es del Espíritu que da vida, ¿ok? Entonces, podemos estar en situaciones donde recurrentes, donde yo siento que tengo esa cadena en mí, y aquí el versículo está diciendo que no. ¿Por qué? Porque dice que nos libertó, o sea, ya estuvo. Esto para mí ha sido bien poderoso porque incluso en momentos exactos donde yo estoy en un, digamos, en un proceso mental de decir, es que no creo yo que pueda salir de aquí, no creo yo que pueda decir no, no creo yo que sea diferente para mi vida. Este versículo me ha dicho, es que ya es diferente, es que ya sos libre. Entonces, sí es posible, ¿verdad? Ahora, hay un balance bien espectacular entre el versículo 1 y el versículo 2, porque a veces estas cadenas, ¿verdad? Que ya están rotas, no es ni fácil ni instantáneo. Bueno, algunas personas sí, hay rompimiento de cadenas, por ejemplo, de alcoholismo o cualquier cosa así, que de un día a otro y ya. Y hay testimonios que dicen 25 años y no he tocado un trago. Pero yo pienso que la mayoría de nosotros no es el caso, sino que vamos paso a paso, avanzando, ¿verdad? Venciendo, retrocediendo. Y entonces en ese tiempo donde regresamos y nos podemos, o sea, la cadena que ya está rota, uno mismo se la amarra, ¿verdad? Ahí no hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es un balance espiritual bien animador, ¿verdad? Y que nos puede levantar de estar de lo más bajo, por decir algo, a lo más alto en segundos, ¿verdad? O sea, en instantes. No por lo que uno ha hecho, sino porque, una vez más, en Romanos está el argumento, sino porque lo que Jesús ha hecho, por lo que la ley nunca pudo hacer, por la promesa de Abraham, ¿verdad? Por las promesas que tenemos, por la relación personal que tenemos. Incluso dice en un versículo antes, el judío dice, imagínense qué poderoso, dice que el judío es el judío que en lo íntimo tiene fe en el Señor. Imagínense qué poderoso eso. O sea, ni la tradición de años y centenares de años de la ley puede con una fe genuina de ir a este versículo y decir, me libertó. Ok, ahora hablemos un poco de que dice que es el espíritu de vida y es la ley del pecado
y la muerte. En general, las cosas en nuestra vida van, o sea, muriéndose. Digamos, uno no va rejuveneciéndose, ¿verdad? O sea, uno pierde fuerzas. He estado jugando baloncesto, ya no juego como hace 15 años, ¿verdad? Eh, las cosas, la comida se arruina, ¿verdad? Entonces, en general, en la vida, va de lo más vivo y se va muriendo. ¿Ok? Y en las cosas que no se ven, cosas emocionales, cosas, hablemos de, por ejemplo, sueños, eh, hablemos de motivaciones, se van muriendo. Pero aquí dice que hay una ley del espíritu de vida que nos libertó de eso. Por eso de repente uno conoce a cristianos ya bien mayores y con un ardor, ¿verdad? Y con un fervor por el Señor que uno piensa que no existía, ¿verdad? Y entonces uno dice, o bueno, yo lo he dicho, ¿verdad? He visto a la persona y digo, wow, y todas las experiencias no lo han como, pues sí, no está harto ya como de andar luchando, o no será que ya está frustrado, ¿verdad? Y no, al contrario, porque el espíritu de la vida, la ley del espíritu de vida nos libertó ya de esas cadenas de muerte. Y quiero tocar un tema, he enfocado y tiendo a hacerlo y a propósito, ¿verdad? Enfocar los temas en nuestras luchas, ¿verdad? En nuestras luchas diarias. Entonces, ya hablamos de ese tema de que al estar luchando, este versículo nos dice, somos libres, somos libres. Hay que tomar esa realidad, esa verdad y actuar de acuerdo a ello. Y cuando no actuemos de acuerdo a ello y caemos, dice el versículo 1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Bueno, pero el otro tema que quiero tocar yo hoy y le voy a usar la palabra el llamado. ¿Okay? En mi opinión, fuerte a la luz del Nuevo Testamento, no hay ningún cristiano que no tenga llamado al ministerio. Lastimosamente, porque como vemos el púlpito, ¿verdad? Como vemos las posiciones de liderazgo, pensamos que hay personas que están llamadas al ministerio y hay otras personas que no están llamadas al ministerio. Y eso puede, por ejemplo, me recuerdo de una persona, un amigo que antes era pastor y hoy ya no es pastor. Entonces alguien puede decir, bueno, ya no está en el ministerio. En mi opinión y en mi lectura del Nuevo Testamento, eso sencillamente no es verdad. Todos los cristianos somos sacerdotes. Todos somos nación santa, ¿verdad? Como dice ese versículo en la epístola de Pedro. Entonces, yo pienso que a medida pasa el tiempo, circunstancias y cosas, el llamado como que se va muriendo. Y en esta noche, con este tema de la libertad, de esas cadenas que ya están rotas, lo que yo quisiera decir es que hay un llamado que no está muerto, ¿ok? Sino que esas cadenas de lo que sea que pueda matar a un llamado, tenemos una ley del espíritu de vida que nos libertó de la ley del pecado y la muerte, ¿ok? Claro, hay circunstancias, situaciones, también hay espacios, ¿verdad? La iglesia, un ministerio específico, ¿verdad? Donde uno pone en práctica, pero todo cristiano debe llegar a esa conversación con el Señor de decir cómo y a dónde te puedo servir, en primer lugar. Y en segundo lugar, que es el propósito de esta reflexión de la muerte, puede ser que haya habido un fuego en el corazón que haya muerto, ¿verdad? Y,
y por alguna razón ya se ha extinguido ese deseo de servir al Señor de alguna manera. Y entonces esa cadena, ¿ok? Esa cadena está rota. Y lo único que debemos hacer es aceptar y creer la realidad de este versículo y decir, soy libre para ministrar, soy libre para servir, soy libre para poner al servicio del Señor. De hecho, en el capítulo 6, y quizás vamos a leerlo juntos para hablar de este punto. En el capítulo 6, versículo 12, siempre en esta dinámica del pecado y esto, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 12 y 13, vamos a leer. Dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Estoy leyendo de la NBI. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Fíjense qué poderoso. Presentando los miembros como instrumentos de justicia. Un instrumento se usa, un instrumento de música se toca. ¿Okay? Entonces nosotros, con la vida que nos ha dado el Señor, todos los cristianos, y hombres y mujeres, que es otro tema, ¿verdad? Que lastimoso, que las mujeres pueden hacer algo y no pueden hacer algo y los hombres sí. Todos estamos en el reino de Dios y estamos o deberíamos estar dispuestos a ser usados como instrumentos de justicia. ¿Okay? Esa justicia de Dios, lo más básico de la justicia es el bien y el mal, o sea, hacer las cosas buenas y no las cosas malas. Y más profundo que eso, la justicia del alma, ¿verdad? O sea, ser evangelizadores, ser instrumentos del evangelio, ser agentes, es una palabra que le copio a mi hermano Moisés, agentes del reino, dice él. Todos somos agentes del reino. Y si por alguna razón este llamado, esta idea de que yo puedo servir al Señor ha muerto, esa cadena está, somos libres de esa cadena y somos libres para servir y libres para ministrar con lo que el Señor nos ha dado. Muy bien, entonces esta noche hemos leído un versículo, el ánimo es a memorizárselo, ¿ok? Es Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libertó de la ley del pecado y la muerte. En situaciones de luchas pecaminosas que tenemos, aferrémonos, traigámoslo a mente, creámoslo, pidámosle al Espíritu Santo y que podamos tener experiencias diferentes en nuestras luchas. En segundo lugar, el llamado que Dios nos ha hecho a servir pudiera estar moribundo, pero esa cadena está rota y somos libres para servir y libres para ministrar. Así que con esto en mente vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este versículo, Señor. En esta noche nos atrevemos a, a creerlo, a creer que somos libres, Señor, que las cadenas han sido rotas, que podemos vivir en santidad, que podemos caminar en el bien, que podemos decidir por el bien, por la justicia. Y también, Señor, queremos comprometernos una vez más, Señor, como tus siervos, como tus ministros, como personas que somos instrumentos de justicia, Señor, en tus manos. Venimos a decirte, Señor, que nos uses, que nos enseñes, que nos entrenes para ministrar, Señor, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu espíritu, Señor, espíritu de vida,
que podamos ser portadores de vida y agentes del reino de Dios. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.